Amigos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 13 de marzo. Todavía estamos en este día de miércoles. Si nos llegáramos a pasar al jueves, vamos a hacerle como legisladores, como que no pasa nada y como que seguimos en miércoles y seremos todos muy felices con realidades alternas como nos ha acostumbrado a vivir nuestro señor Tlatuani. Ahora sí, queridos amigos, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues básicamente vamos a hablar de tres temas. Uno, que es algo que no debe pasar desapercibido. Hay un proyecto claramente contrastado a lo que hemos venido viviendo como país nada más los últimos 200 años de existencia independiente, que no tiene nada que ver con todo lo social que nos han querido hacer que nos comamos y casi nos lo han venido metiendo intravenoso. Pues resulta que Santiago Taboada se atrevió a decir candidato para la gente del interior de la República, candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México, se atrevió a decir que privaticemos el agua, que habría que tener algunos matices, no, ahorita entraremos en detalle sobre temas de privatización de agua y obviamente para este tema tenemos un invitado que algo le sabe bastante al asunto del agua, tanto en lo técnico como en el manejo político. También vamos a estar hablando de un cerco informativo que hemos podido notar en torno a la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿A poco ustedes han visto la misma intensidad de propaganda que veían en las precampañas o que veían cuando se hizo la pre-campaña esta que tanto hemos analizado y criticado desde varios ángulos? Y finalmente, creemos, Aminadab nos hizo favor de reflexionar en lo corto, en lo privado, para después llevarlo a lo público, sobre una potencial estrategia que pueda tener la 4T para echar abajo la elección presidencial del 2024, y no tiene nada que ver con beligerancia, sino que se trata de un fraude armado desde lo legal, desde la ausencia de la toma de decisiones. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Amigos, pues nuevamente bienvenidos. Ahorita saludamos a todas las plataformas. Bienvenidos a José Juan, que ya lo vi comentando por ahí, a Yedid, seguramente se conectará en un momento más, Alma Liliana, a Braxas, a los amigos de la Ciudad de México, del norte, en Las Vegas, en California, en Texas, a todos los amigos que se van conectando en las diferentes plataformas. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia, estamos completamente en vivo y arrancamos. Pues ahora sí, con acordeón en mano, muy buenas noches a todos los clasistas, racistas, traidores a la patria, neoliberales, conservadores, salinistas, calderonistas, foxistas, priistas, panistas, perredistas, no sé qué significa eso, aspiracionistas, clase medieros que quieren desestabilizar al poder o se atreven a pensar distinto al inquilino de Palacio Nacional. Ustedes saben que nosotros somos todos juntos la disidencia, la peor pesadilla del viejito, santificado nunca sea su nombre. Bienvenidos a todos los amigos que nos siguen desde RIT TV, RIT Noticias, Alterno 180, Wow MX, las redes de Bogus, un tal Bernal, Atypical, de mi querido Carlos Alarraqui, a quien le mando un fuerte abrazo, a mi querido Hugo, soy comunicólogo, a la revista Panal de mi querido Ricardo Salustio, a Detona, de mi querido brother Raúl Montero, un saludo a toda la raza norteña, saludos a la parrilla de mi querido Poncho Vidales, un abrazo a todos los amigos naranjas que andan un poco perdidos en la vida, pero pronto les llegará la verdad, aunque no lo crean. También le vamos a mandar un saludo a mi querido Amado Avendaño, que saben que lo queremos mucho,
y a los quinientócratas, a los brothers de Latinus, sin desperdicio, la última cápsula de Loretti de Brosos. También saludo a Ángel Verdugo, a Ricardo Alemán, a Tere Vale, a Alberto Peláez, donde te encuentres, querido Alberto, y a todos los amigos rotarios, en particular a los amigos del Distrito 4170. Ahora sí, una vez que hemos mencionado a todos los que se enojan si no los saludamos, y a toda la gente de la comunidad de Escena de Grillos que ahorita ya están comentando, y empezaremos a pasar sus mensajes. Bienvenido, querido Aminadab, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Octavio, pues muy bien, muy buenas noches a todo nuestro fiel público de la disidencia, que ahora sí está un poquito más tarde. Ya saben que aquí aplicamos el reloj legislativo, y si pasamos de la medianoche aquí no nos convertimos en calabaza, ni mucho menos. Oye, y antes de empezar, nada más déjame decir una cosa que me tiene muy sorprendido. Yo no sabía que Morena había cambiado de candidata otra vez en la Ciudad de México, ¿eh? Ya ves que la encuesta la ganó Harfuch, y luego después subieron a Clara Brugada, y ahora las calles están llenas de una propaganda con una mujer, pues no sé quién sea, porque Clara Brugada no es. O sea, desde Michael Jackson yo no había visto una persona que cambiara tanto su rostro. Entonces, yo no sé, pero yo digo que es otra persona, porque si me dicen que es Clara Brugada, oye, ¿será Botox? No es ella, no sé. ¿Será si Botox? ¿Cirugía de último momento o de plano un Photoshop que ni la familia se creyó? Yo creo que todo junto, porque, a ver, o sea, si tú la ves en vivo y ves la propaganda, es otra persona. Por eso yo digo que cambiaron de candidata y no nos han avisado. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Oye, ya está toda la bandera ahí conectada, hombre, Y fíjate, hace de rato, Xochimilco, de Guanajuato, de Las Vegas. Ya saben pero Pati no está en Las Vegas, está en Michoacán, anda en territorio nacional este día. Ah, no sabía eso. Sí, Lo puso es que no revisas el chat, está comiendo corundas y está comiendo delicias michoacanas, y tú tierra caliente. Tú pensando que está en la ciudad del pecado. A lo mejor vino Tierra Santa. A lo mejor vino a México a ver cómo exporta aguacates para hacer guacamole el 5 de mayo. Ya nos contó, de mayo. Que anda en Morelia, ¿no? Pues bendita tierra moreliana, la que tanto queremos. Bueno, pues ahora sí, tú o yo, ¿quién presenta al invitado? Tú preséntalo, ¿no? Pues los dos lo conocemos ya desde hace, es mi coterráneo, es mi paisano naucalpense, algo le sabe a este municipio, a este estado, y sobre todo a los temas de las aguas nacionales y hasta a la fundación del PAN, dicen por ahí. Mi querido Manuel Gómez Morín, ¿cómo estás? Señorón líder, qué gusto tenerte por aquí en la disidencia. Con el gusto de estar con ustedes. Qué bueno que estás por aquí, Manuel, de veras, muy honrados con tu presencia. Oye, pues vámonos con este tema de la privatización del agua. Vamos a arrancar. ¿Por qué no lo presentas como va, mi querido Minada, para darle entrada a Manuel? Pues miren, lo primero es que Santiago Taboada hace 3 días lanzó una propuesta que es una propuesta pues bastante disruptiva, bastante radical, pensando en el entorno de la Ciudad de México, que era privatizar el agua. Y de hecho el día de hoy ratificó esa propuesta diciendo que él le va a pedir a la iniciativa privada que lo ayude en su gobierno. Entonces, esto pues obviamente es algo que contradice pues todo lo que ha sido pues la historia de bronce del deber ser supuestamente del Estado mexicano, ¿no? Si los que tenemos algunos añitos podemos recordar algunos personajes mexiquenses de muy mala memoria, como Alfredo del Mazo, no el exgobernador que se acaba de ir a los brazos de Morena, sino su padre, que fue secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el sexenio de Miguel de la Madrid, que decía algo muy sencillo, ¿no? Que venían las privatizaciones, pues, de ese sexenio, obligadas por el desastre financiero de López Portillo, o sea, no tanto porque Miguel de la Madrid quisiera privatizar, ni mucho menos, sino pues como tenían que cumplir con las órdenes del Fondo Monetario Internacional para tener liquidez financiera, pues tuvieron que empezar a privatizar cosas, pero Del Mazo decía, la raya entre lo que le toca al Estado y lo que le toca a los particulares nunca la vamos a pintar. Así de estatistas seguían siendo y siguen siendo, ¿no? De hecho, en la Ciudad de México, cuando se hizo la nueva Constitución, hay un precepto que estableció Muñoz Ledo, como tantas cosas verdaderamente absurdas que están en esa Constitución,
es un artículo que dice que el servicio del agua potable en la Ciudad de México no podrá ser prestado por entes privados. Así textualmente dice la Constitución. En la plataforma de la alianza, nosotros propusimos que ese artículo debe ser derogado. Esa es la propuesta. Entonces, cuando Taboada empieza a hablar del tema de privatizar el agua, pues lo hace en el contexto de una crisis hídrica que estamos sufriendo por la baja lluvia, por dijéramos, las condiciones de muy poca reserva que tiene el sistema Cutzamala, que aporta aproximadamente el 30% del agua que consumimos aquí en el Valle de México, y eso pues significa que es una merma muy importante. Eso significa que para poder compensar esa pérdida, seguramente pues van a estar, ya Martí Batres dijo que van a empezar a hacer que las bombas funcionen más y van a perforar más pozos, lo cual va a acrecentar los problemas de la extracción y del hundimiento, del deterioro del subsuelo en el Valle de México. Entonces, todas estas cosas, pues, contrastan mucho con lo que plantea Taboada. O sea, Taboada lo que dice en pocas palabras es, bueno, yo quiero pues que haya una intervención privada dentro del sistema del agua, lo cual evidentemente pues tiene muchísimas implicaciones que vamos a tratar rápidamente ahorita aquí con Manuel, y luego le sigo yo con mis puntos de vista sobre el tema. Mi querido Manuel, ¿por qué hay tanto miedo de hablar de la privatización de lo que sea? Bueno, porque bueno, cuando ya llegamos al tema del agua, bueno, alguien va a arder. O sea, esta no es una propuesta que va a pasar de noche, no. Esta va a hacer que el debate público arda. ¿Por qué hay tanta pinche reticencia a que los particulares hagan lo que mejor saben hacer y que desplacen al Estado en donde ha demostrado ineficiencias históricas? A ver, yo lo primero que estoy viendo es, si mal no recuerdo, el año pasado o hace 2 años, se les quitó a las empresas privadas en México la gestión comercial del agua en la Ciudad de México. Y entendería que si Santiago está proponiendo que se regrese a ese esquema, es porque ha habido una muy deficiente operación o una muy deficiente gestión comercial del agua en la Ciudad de México, y la gente está extrañando a esas empresas que llegabas a sus instalaciones, que parecían ser instalaciones de cualquier empresa comercial, donde te atendían muy bien y no te sentías atendido por un ente público, ¿no? Yo creo que la gente está extrañando eso, y de ahí que venga la propuesta de Santiago, ¿no? Ahora, no nos espantemos. A ver, en Londres, es una ciudad de cerca de 6 millones de habitantes, o no sé cuántos habitantes tenga, todo el servicio público del agua, desde el agua potable, alcantarillado, saneamiento, lo presta una empresa. ¿eh? Una empresa que además es una empresa pública, cotiza en la bolsa. ¿eh? Y es una empresa que se esmera por prestar un muy buen servicio, pues para dar buenos rendimientos o darle buenas utilidades a todos los inversionistas. Entonces, no nos espantemos, ¿no? Lo que pasa es que en México, pues sí, como ustedes lo señalaron, existe un tache hacia todo lo que sea privado, que no tiene ningún sustento ni ningún fundamento, y que es lo que lleva a todo esto. Eh, Se ha dicho que el agua bueno, obviamente las aguas son propiedad de la nación, es un bien público, pero se ha establecido o se ha querido establecer el derecho del agua como un derecho intocable, que más es absurdo, porque si no hay agua, pues no puedes ejercer tu derecho, ¿no? Este, y al final del día lo que nos hace ver es que cabe la privatización del agua en esquemas como el que se ha dado en Londres, que insisto, es un muy buen sistema de agua. De hecho, yo entré al tema de agua porque fui abogado de Thames Water en México allá por los años 90, que quisieron incursionar en el país, y que precisamente por esto, esta satanización que se ha dado a la participación eh, del sector privado en agua, no pudieron avanzar más. Pero, por ejemplo, aquí en Naucalpan, muy pocos lo saben, hubo un proyecto de 1993-1994, de que el organismo de agua se privatizara, y había también un gran proyecto
de construir una planta de tratamiento de agua de gran capacidad en el Vaso de Cristo que no se llevó a cabo. Un proyecto que si se hubiera llevado a cabo como estaba previsto, hombre, hubiera permitido eh, atender de mucho mejor manera problemas que ahorita se están viviendo en la Ciudad de México, porque es una planta de tratamiento que si se le hubiera seguido invirtiendo, pues probablemente hubiera permitido que aguas que vienen del río Hondo y de varios ríos de aquí de la zona, se hubiera tratado bien y se hubiera podido inclusive potabilizar para reutilizar el agua en distintas zonas de la Ciudad de México, ¿no? O sea, en Londres, por ejemplo, un vaso de agua, por ponerlo en términos muy coloquiales, circula 7 veces, de agua potable circula 7 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua que hoy abro la llave, porque el agua en Londres tú te la puedes tomar de la llave, te la tomas, vas al baño, se va el agua al drenaje, etcétera. Esa agua le dan 7 vueltas, ¿sí? Y ya llega un momento en el que pues sí tiene que haber, se tiene que integrar agua nueva, ¿no? Para darle mayor utilización, ¿no? Este, pero eso es lo que hace, eso es posible gracias a que una empresa privada, que tuvo un origen público, pero que ahora es privada, presta ese servicio, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo. O sea, el problema del agua en México es que se ha politizado, es que se ha manejado, no existe una buena política pública del agua en nuestro país. Nunca ha existido, ¿no? Y ahora menos, y con la 4T muchísimo menos, ¿no? Es lamentable, por ejemplo, en México, yo no sé si ustedes lo sepan, hay un instituto que se llama Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que lo quería desaparecer López Obrador, y lo puso con nombre y apellido, su desaparición, y cuando se empezaron a ver qué había ahí, vieron que era algo útil, pero no le destinaron ni un quinto, y un instituto que pudo haber sido utilizado para que se hiciera investigación en nuestro país y se desarrollara tecnología, por ejemplo, de tratamiento de agua, pues no se hizo, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema central, que es la privatización, ese no es el punto. Lo que la gente quiere es que se le preste un muy buen servicio. ¿Eh? Yo fui director de un organismo, el organismo público de prestación de servicios aquí en Naucalpan. Fui 3 años nada más. En 3 años no puedes hacer muchas cosas. Afortunadamente heredé un organismo que ya traía un poco la inercia de un organismo con una visión pública, perdón, como una empresa, digamos, privada, muy enfocada al servicio al cliente. Y yo lo que hice es simplemente mantener esa línea y ver la manera de prestar un mucho mejor servicio. En ese entonces el organismo de agua de Naucalpan estaba ubicado entre los 5 principales organismos de agua del país, que prestaban mejor servicio, ¿no? Hoy día está ubicado entre los, no sé, ciento y tantos organismos, ¿no? O sea, lo dejaron caer estrepitosamente, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que, pues, vamos, en la medida que tengas un director eh, que esté enfocado en prestar un muy buen servicio al cliente, es decir, este enfocamiento hacia el servicio al cliente, pues puede hacer que las cosas funcionen perfectamente bien, ya sea privado o sea público, ¿no? Al final la cuestión es no perder de vista eso, servicio al cliente. La gente lo que quiere es un buen servicio. ¿Quién se lo da? Pues bueno, si es una empresa privada, pues la empresa privada, pero eso no impide que una empresa pública no pueda hacerlo. El problema es que tenemos un marco jurídico muy malo que permite que los organismos de agua se politicen, y la politización de los organismos de agua es que los lleve a hacer que funcionen muy mal. Si tuviéramos organismos de agua que se manejaran profesionalmente, con estándares muy bien definidos, insisto, orientados al buen servicio al cliente, seguramente eh, Santiago Taboada no tendría por qué estar proponiendo la privatización, ¿no? Propone esta privatización, insisto, porque en mi opinión la gente está extrañando ya a las empresas que prestaban el servicio comercial del agua, ¿no?
Mi querido Manuel, la semana pasada, en espacios un poco más restringidos, en espacios más privados que tú recordarás, el presidente algún día tuvo a bien bautizarlos como la BOA. eh, Comentábamos justo con algún amigo norteño, algún exgobernador y otros amigos que tú conoces perfectamente bien. Este primer tema de la privatización, y por cierto, quien estuvo platicando durante más de una hora los problemas actuales de Naucalpan fue Heidi, Sí. amiga de todos nosotros. Y posterior a los problemas de bombeo, de cómo funciona la red de Cuchamala, cómo se nutren el tema de los pozos, las tarifas de CFE sobre el tema del bombeo, vaya, toda la problemática que tú conoces perfectamente bien desde lo técnico. Eh, bueno, luego viene la parte presupuestal, que es otro gran problema que, bueno, agarran a los organismos de agua como la Caja Chica para hacer algunas travesuras en lo político, o, por ejemplo, hay castigos importantes sobre adeudos del Estado, sobre el ramo 33, y a quien castigan es a los organismos de agua. En fin, conocemos todas las tropelías que hay puntualmente sobre servicios de agua. Pero yo me atreví a poner algo sobre la mesa, que fue lo que Aminabada me dijo, a ver, y mira, después de esa reunión el jueves pasado, viene el primer anuncio del equipo de Taboada y de Taboada a decir, bueno, a ver, abrámonos a plantear el tema de la privatización del agua. Y bueno, propios y ajenos se escandalizaron. A lo que bueno, con el gen libertario que a Minadab tanto le genera úlcera, el cual tengo, le dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿por qué se escandalizan? Y yo lo veía desde otra óptica, mi querido Manuel. Y les decía, como todo bien en el planeta salvo el oxígeno, el agua es un bien escaso. Y cuando tienes un bien escaso en materia económica, pues tiendes a fijar precios y tiendes además a generar derechos de propiedad que hacen que se autorregule el mercado. Y el problema es que no tenemos derechos de propiedad sobre el agua y entonces no tenemos capacidad de fijación de precios y entonces el usuario final, digamos que hipotéticamente estaba el esposo de la inquilina de la oficina del organismo de aguas, le dice, a ver, ¿cuánto cuesta el litro de agua? O el metro cúbico. Espérame, creo que me Hoy hablan por sí, ahí. hoy sí estás confundiendo al auditorio con Espérame. tu No, hay intervención. muchos temas que vienen a cuento y los podemos mezclar con mucho gusto. Hay que hablarlo. Y los podemos mezclar con mucho gusto. Entonces, el tema de la privatización del agua tiene muchísimas aristas, porque no es todo el tema, no es todo el agua, no son los derechos de propiedad que pudieran caer sobre el agua, sobre la comercialización, sobre la administración, sobre los servicios técnicos, o sea, tiene muchas pequeñas fases que probablemente el auditorio no especializado no conoce en cuántas fases puede entrar esquemas de privatización, y por privatización tendríamos que decir de participación efectiva de particulares. Así lo tendríamos que entender de entrada. Pero Manuel, tú eres quien ha Ahora, estado operando estos desde las tuberías, ¿no? pero hay un tema. Dale. Nadie comercia ni lucra con el agua. Lo que hacen es cobrarte el costo de un servicio. El servicio al final del día. Es al final del día. O sea, el que tú puedas abrir la llave de tu casa y salga agua, es, es porque alguien detrás presta un servicio, ¿no? Eh, que se cobra no es el agua, es el servicio. Y es el servicio de que tú recibas el agua, es el servicio de que el agua salga de tu casa, es también en teoría el servicio de que esa agua se trate en algún lado, porque pues, en realidad en México se trata muy poca agua, y eventualmente pues pudiera ser el servicio de que si tuviéramos buena tecnología en nuestro país, el agua tratada se pudiera volver a utilizar inclusive con grado potable, ¿no? Hay que hacer una serie de cosas, hay que cambiar la norma correspondiente, ¿no? Pero ya se puede hacer. Mira, un ejemplo, Singapur. Singapur, que es un país-estado, 6 millones de habitantes, con un territorio de, ¿qué te gusta? 5 veces Naucalpan, o sea, no es un gran territorio. Eh, todo el agua potable que consume, una parte la llevan desde Malasia, ¿no? A través de un sistema complicado de conducción de agua, pero el 40% del agua potable de Singapur es agua tratada. El 40%. ¿No?
Entonces dices, bueno, ¿qué, ¿por qué en Singapur sí se puede y en México no se puede, ¿no? Obviamente en Singapur encontraron la manera de que en ese territorio tan pequeño se escupieran plantas de tratamiento que llevaran el agua, incluso, como ya lo dije, a nivel potable, ¿no? Aquí el problema de México es que en temas de planeación urbana, por ejemplo, en ningún lado se consideran espacios para construcción de plantas de tratamiento de agua que permitan la potabilización, ¿no? O sea, insisto, el problema de México es que no existe una política pública en torno al agua, ¿sí? Y aquí como México ha sido el país de los grandes desperdicios, pues obviamente el agua no ha escapado a a esa tendencia de gran desperdicio, ¿no? México desde hace muchos años vivimos de habernos puesto las pilas, sin saber que tarde o temprano Cuchamala se iba a agotar y que se tendría que buscar soluciones alternativas a, a eso, ¿no? Pero bueno, Oye, insisto, ahí tienes un ejemplo, Singapur, donde el 40% del agua que se consume, agua potable, es agua tratada. Y, insisto, lo que se te cobra no es el agua, es el servicio que debería de incluir un esquema de tratamiento como el que existe en una ciudad como Singapur, ¿no? ¿por qué? Y ahorita ya dándole ahorita la entrada a Minadab, no sé si quieras contestar algo de este último comentario, mi querido Manuel. Yo le decía a Minadab que este tema del agua tiene múltiples enfoques. Claro, el social, el del derecho humano, desde lo económico. Insisto, creo que somos muy tibios en México en lo particular por una herencia filosófica e ideológica metida recalcitrantemente a través de una constitución socialistoide, pero no le han querido entrar de fondo, le sacan al decir, a Tienes, ver, sí hay espérame, es mira, que estás con tu, déjame concluir. andas Derechos de mal hoy. propiedad sobre el agua. Y la gente, híjole, dice, a Satanás, el neoliberal, ¿no? Bueno, a ver, saltando esa parte, entremos en materia económica pura. La economía se mueve por incentivos y por castigos. ¿Dónde está el incentivo para reusar el agua, para reciclar, para darle un ciclo al uso del agua como en grandes ciudades norteamericanas, donde el agua la puedes, hay quien dice que tiene hasta 5, 6, 8 ciclos cuando baja de un edificio y que no se va directo a la tubería, aquí se le da un uso y se va al canal del desagüe. ¿Dónde están los incentivos para que el Estado invierta, para que los particulares inviertan, para que el consumidor final no tenga desperdicios? ¿Dónde está ese esquema que en el mercado ordinario funciona con el resto de bienes que hay en el mercado? No hay una política pública. Ese es el tema. Como no la hay en muchísimas otras cosas en México, ¿no? Pero en concreto en el tema de agua no hay una política pública. ¿Y crees que con una política pública esto A ver, no voy a alabar para que a mi nada no se me enoje, porque le toca hablar a él, ni a condenar. Pero ¿crees que esta solución que puede poner hoy Taboada sobre la mesa sea una de las rutas eficientes para resolver los problemas de agua que empieza a vivir la zona metropolitana de la Ciudad de México? Insisto, yo lo que creo es que lo que está proponiendo Taboada obedece a un reclamo de la gente de estábamos mejor antes. O sea, no obedece a una visión integral del asunto, que más no puede obedecer, porque tiene que entrar también la federación, ¿no? Y aquí la federación no le quiere entrar porque no son de los temas que le interesan, por supuesto, ¿no? Mi querido Minadab, le traes unas ganas a cada cosa que se dijo, o particularmente que dije, pero dale con fuerza. Es que me molesta fíjate, le hemos prometido a nuestro público en varias disidencias previas que íbamos a tratar estos temas hasta en disidencia extraordinaria y que iban a ser serios, y tú lo trivializas de una forma muy No, extraña. Mira, a ver, lo pongo con la posición espérame. libertaria. No, a ver, lo trivializas. Déjame explicar varias cosas. Mira, Manuel en la primera intervención hace ya mucho rato dijo algo bien importante. Decía primero, es que hay una satanización a la iniciativa privada. O sea, desde aquellos tiempos en donde la CTM decía, es que los comerciantes acaparadores esconden los productos y suben los precios y son y hablamos mal de los negocios, o sea, hablar de la palabra negocio en México, de la palabra empresa en México, bueno, es un tema terrible. Pero mira,
El problema del agua que hay en la Ciudad de México y que hay en otros lugares de la República, como lo que nos están poniendo aquí en el chat, no se va a resolver con una privatización inmediata de todo el sistema. Pero fíjate, lo importante es darte cuenta de que cuando Taboada dice que quiere que la iniciativa privada lo ayude, es cómo involucras a muchos más actores y no solo al Estado para que participen en dar un servicio. Fíjate, los problemas del sistema de agua, al menos los de aquí de la Ciudad de México, tú tienes en primer lugar pues, la insuficiencia de líquido, a pesar de que los estudios te dicen que solamente por el agua de lluvia tú recibes 7 veces el consumo que tiene el Valle de México, del 7 veces más te cae por lluvia. O sea, punto número 1. Punto número 2, tienes el problema de que es un valle que tenía una vocación lacustre, que puedes perfectamente utilizar los, ¿cómo se llama? Los vasos, no solamente el vaso de Cristo, sino el propio lago de Texcoco. Bueno, todo eso que decía Andrés Manuel que iba a rescatar el lago y que se ha hecho pendejo, bueno, todo eso lo puedes rescatar. Hace muchos años, cuando yo fui presidente del PAN en Tláhuac, los mismos ejidatarios de Tláhuac te dicen, es que para evitar las invasiones lo que tenemos que hacer es inundar las zonas donde están invadiendo, no solamente la parte chinampera, porque en Tláhuac también hay como en Xochimilco, pero, o sea, tú tienes que darle ese uso al agua. Si tú, por ejemplo, involucras a la iniciativa privada, pensada no solamente en las empresas, pensada en los particulares. Aquí alguien en el chat nos pone que él rehúsa el agua de su casa. Bueno, la captamos, o sea, pasaba, y te lo digo como arquitecto, como constructor, tú pedías un permiso en las delegaciones acá del sur, cuando eran delegaciones, para que pudieras poner una cisterna para captar agua pluvial y no te daban el permiso. Te decían, pon un pozo de absorción. O sea, querían que, como dice el UEG, ¿no? Que la gran cisterna fuera el subsuelo, ¿no? Ese manto sobreexplotado, ahí es al que había que mandar el agua, ¿no? Y ahora sí están las políticas de que pon una cisterna para que tú captes el agua, pero lo que nunca te dicen, porque son unos ineptos los que hacen esos programas, a ver, tienes que tener una captación suficiente, o sea, tú no puedes pensar que una cisterna de 4,000 litros te va a dar la posibilidad de captar toda el agua que cae en tu casa o en tu unidad, donde quieras, y ahí tú la puedes tratar de utilizar en parte. Luego, tienes el problema de que también tendría que entrar la iniciativa privada para darle mantenimiento a las redes, para que las fugas, que bueno, las fugas por lo menos ayudan a que haya esa infiltración, porque bueno, todo lo que se pierde en las fugas al final da el subsuelo y después lo puedes sacar, pero finalmente tienes que darle mantenimiento también a la red, que no se le da, y ahí puedes meter a empresas privadas. Puedes hacer que la iniciativa privada participe en lo que dice Manuel de que haya plantas de tratamiento. Incluso pueden hacerse ciclos combinados para que el caudal que estás utilizando y ese que se está, como tú dices, yéndose a lo que es ¿cómo se llama? El túnel emisor y que se manda al río Pánuco, esa agua tú podrías mandarla justamente a eso y puedes generar energía eléctrica. O sea, hay plantas hidroeléctricas en donde tú, por ejemplo, usas así hasta para nivel doméstico, ¿no? Con 1,5 kilowatt puedes generar 5 kilowatts y ya con eso le das luz a 3, 4 casas y pensando en volúmenes muy pequeños de agua que tienes que tener almacenados. Entonces, imagínate que tú logres hacer ese tipo de inversiones. ¿Y eso es por qué no las puede hacer el gobierno? Pues porque el gobierno no tiene la capacidad económica para empezar, tiene problemas y prioridades sociales más grandes. Tiene que los particulares son los que pueden detectar las áreas de oportunidad en donde sí se pueden hacer esas inversiones y cómo generar beneficios, que para unos va a ser a lo mejor tener una ganancia porque están obteniendo energía, otros van a tener agua para cultivar, otros les va a bajar la tarifa del agua, o sea, todos esos beneficios que son bien importantes es cuando tú uses realmente una visión integral del tema. O sea, no solamente decir, es que lo tienen que hacer los particulares o lo tiene que hacer el Estado, no. Lo que tienes que ver es todas las oportunidades que se abren cuando tú, como dijo Manuel, tienes realmente una política del agua, cuando tú tienes una visión de que tienes que ir transformando cosas y hay a lo mejor algunos temas que tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, aquí siempre se dice el tema de las aguas de lluvia, ¿no? A ver, o sea, yo llevo 40 años viviendo en esta ciudad, después de que nací aquí y regresé, y siempre se habla del tema del agua pluvial.
¿Dónde están los captadores de agua pluvial que se podrían haber hecho en 40 años? ¿Dónde están las redes, por ejemplo, las que se hicieron allá en Tijuana cuando el PAN gobernaba, que era, pues allá era para que no se inundaran, pero igual se pueden utilizar para poder acumular esa agua y poderla, como dice Manuel, tratarla, distribuirla. Aquí ya tenemos los vasos de los lagos para hacerlo. Aquí tenemos tantas posibilidades de realmente transformar el sistema de aguas para que sea más limpia, para que sea más barata, para que sea más eficiente, con simplemente abrir a la participación de no solamente, insisto, de las empresas que podrías darles una concesión, sino de que los propios particulares puedan captarla, que puedan usarla, que puedan generar otro tipo de productos, que puedan generar hasta azoteas verdes, poner huertos en sus patios. O sea, hay mil cosas que se pueden hacer, pero como tú bien dices, Octavio, y ahí sí te concedo toda la razón, si tienes telarañas mentales, si tienes prejuicios estatistas, si tienes esta idea de que el gobierno es el único que puede gestionar el agua con eficiencia, o sea, esos son los mecanismos de defensa que los políticos hacen para seguir mangoneando y manipulando todo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y conste que todo esto que acabo de decir no es por ser libertario, ni es por decir que yo estoy siendo favorecido del capitalismo. Simplemente es porque es la forma más lógica, más eficiente, más correcta de una solución de mercado para que esto funcione. Y yo pienso que ahí es donde yo aplaudo, y lo aplaudo y por eso te decía, hay que tratar ese tema, de que Taboada por lo menos está revolviendo el agua en un tema que en otros temas es tabú. Por ejemplo, tú sabes que lo que se gasta de energía eléctrica para que el sistema Cutzamala funcione es lo mismo que se gasta en un día en la ciudad de Monterrey. O sea, es un desperdicio de energía brutal lo que se hace ahí. O sea, todo lo que se podría utilizar para otras cosas si tuviéramos una gestión diferente. Pero aquí, como siempre, pensamos en las soluciones del gobiernote, que hace el proyectote y que hace la inauguración y hace el elefante blanco. Pues por eso es por lo que México está lleno de proyectos costosos, fracasados, inútiles, ineficientes, porque justamente nunca se hacen con una visión, como tú bien dices, que tenga que ser con una idea empresarial, de participación, de beneficio y muy correcto de cosas. Mira, alguien que está poniendo aquí lo de Tijuana, a ver, en Tijuana tienen que llevar el agua del río Colorado y la llevan también en Ensenada y la suben 1000 metros en la Rumorosa. Y a ver, ¿y dónde están, por ejemplo, las que están, las turbinas que generan energía cuando la bajas hacia lo que es la ciudad de Tijuana? Pues no. O sea, yo recuerdo que hay una presa y de ahí es donde la distribuyen. Pero, a ver, no puedes ver esos otros beneficios. Bueno, hasta en un tubo de agua de tu casa puedes poner un hidrogenerador así, que te genere 2 watts y con eso bajas tu factura. A ver, los que nos gusta y los que tenemos acuarios, reciclamos permanentemente el agua de nuestros acuarios y esa agua es perfectamente útil para que haya un ecosistema vivo, para que esa agua sea perfectamente habitable para el entorno de los peces. Pues eso mismo se puede hacer a nivel ciudad, pero si no cambiamos el chip, evidentemente vamos a seguir batallando. Oye, ahí hay una cosa, ahorita aprovechando lo que dijiste. A ver, todo el mundo habla del daño ecológico que se está haciendo con el Tren Maya y del daño ecológico que se hace con este y con otro. Oye, pero nadie piensa en el daño ecológico que se provoca con el trasvase que se hace para traer agua a la Ciudad de México. Dejas, vamos, es igual o más grave ese daño ecológico que se está provocando trayendo agua desde quién sabe dónde, de Michoacán, y desde el Estado de México a la Ciudad de México, que muchos otros daños, ¿no? Ahorita lo que mencionaron de Tijuana, llevar agua desde donde la llevan también, ¿no? La afectación ecológica es tremenda, ¿sí? ¿No? Nadie Bueno, dice nada, ¿no? Nadie dice lo, nada. lo comentamos desde el arranque del programa. Es el tema del agua, queridos amigos, puede dar no para 1, ni 2, ni 10 programas, da para simposiums y es una materia de estudio extensísima, Exacto. porque el agua que se usa para el riego en Chihuahua o en Sinaloa o en las zonas de las berries en Guanajuato, en Michoacán para el aguacate, o sea, todo lo que nos comemos
tiene un porcentaje de agua altísimo para su tratamiento, para su crecimiento, donde están los grandes cuerpos de ganado, pues esos animales consumen cantidades brutales de agua, la limpieza. A ver, el agua es todo un tema. Y el problema, lo dijo bien Manuel, no hay políticas y donde las hay no hay dientes para ser duros y que la ley se aplique. Y bueno, pues con el presidente que dice que la ley, no me vengan con que la ley es la ley o que su moralidad está por encima de los cuerpos normativos, pues está como para la chingada esto, ¿no? Pero tenemos que entender una cosa. Independientemente de que Aminadab pueda decir que es banal una posición libertaria donde privatizaríamos hasta el oxígeno, eh, generalmente donde hay una mecánica de precios, el consumidor termina valorando lo que usa. Y por eso somos enfáticos quienes tenemos posiciones mucho más radicales. Claro, Aminadab podría banalizar también el humanismo de Aminadab, pero no lo voy a hacer porque yo sí lo respeto. Quienes tenemos posiciones un poco más duras en lo ideológico, hemos podido comprobar una y otra vez y restregárselos a muchos en la cara que los derechos de propiedad lo han resuelto todo en la historia de la humanidad. Y hay temas tabús. En este país, como en muchas partes de América Latina, encuentras yacimientos de lo que quieras, de agua, de petróleo, de oro, de lo que quieran, de cerillo, de litio, y no eres rico como en Estados Unidos, eres inmensamente pobre porque va a llegar el Estado a expropiarte. Mejor cállate y sigue viviendo como vives y no alces la mano. Y eso es lo que tenemos que avanzar en derechos de propiedad en toda América Latina, en agua y en todo lo que hay abajo del subsuelo, porque si no, América Latina está condenada a ser absolutamente pobre. Manuel, si quieres concluir con algún tema, con alguna reflexión del tema del agua, que ya sabemos es ingrato un programa, es extensísimo el tema, pero sobre lo que vamos a vivir en la parte política, mediática, electorera, con este tipo de propuestas como la que pone Taboada en la mesa. A ver, sí, yo simplemente quiero agregar que para atender este tema no basta, no basta el Estado o no basta el gobierno para no involucrar a todo el Estado, no basta el gobierno, tiene que intervenir también el sector privado. Porque además es un tema que a todos a todos nos importa y nos interesa, ¿no? No solamente, no es un tema exclusivo del gobierno, es un tema que a todos nos compete y entre más agentes, sea público, sea privado, se sumen para resolverlo, estoy seguro que vamos a encontrar soluciones que a todos nos funcionen mucho mejor. Mi querido Aminadab, antes de concluir, vamos rápido a los destacados. Dice Abraxas, saludos desde Zacatecas, el lugar más, no sé con qué ojos o si esto es un abierto sarcasmo. Dice, el mejor estado es el privatizado. Muy bien, Joluri, sabes que te defendemos en ese comentario. Dejen entrar a Mr. Beast y les abre pozos donde se puedan sin dañar nada. Así lo hace en África y no lo dejaban. Bueno, es un caso mundial de ejemplos de cómo genera pozos Mr. Beast. De Raquel, muchas gracias por tu aportación. Guadalupe dice, Octavio, en California no ves fugas de agua como en México. Aquí, si algo se cuida, aquí es el agua. Ya han tenido sequías hasta por 7 años. Qué bonitos ejemplos nos pone la audiencia. Aminadab, igual concluye para irnos a tocar, aunque sea de pincelada de brocha gorda, los temas que tenemos. Sí, mira, nada más dos cositas que no dije. Una es que, fíjate, tú tocaste el tema de los precios y que es bien importante, porque pues aquí los que pagan el agua más cara son los que no tienen el servicio, ¿no? Por ejemplo, aquí cerca, en Tláhuac, aquí en Milpa Alta y en Xochimilco, Tlalpan, pues los que pagan las pipas pagan mucho más que lo que pagamos los que estamos aquí conectados directamente a la red. Y además, no pasa lo que pasa en Iztapalapa, ¿no? Que en lugar de que te llega agua potable, pues te llega un líquido ahí pues que tiene varios componentes minerales y sólidos que no necesariamente es agua potable, ¿no? Entonces, ese es otro tema que se podría resolver con los particulares. Y además, fíjate, hay otra cosa, ahorita que ponen el ejemplo de California, ya tienen un tema, por ejemplo, Joluri, y José Joluri y Patty, que está en Las Vegas, ahí que tienen a un lado la famosísima presa Hoover,
que pues ahí hay problemas, ¿no? Y justamente lo que están debatiendo ellos allá es qué tan viable es el tema de la propiedad absoluta que tienen los campesinos de varias áreas, por ejemplo, del Valle Imperial, de otros lugares ¿cómo se llama?, de la cuenca del río Colorado, y porque, por ejemplo, San Diego les compra sus derechos de agua para poder abastecer a la ciudad. Entonces, hay sistemas ahí que es importante que se vean, no solamente desde una perspectiva de propiedad absoluta, sino de lo que aquí hemos hablado otras veces, esas dos leyes que no se aplican aquí en México, que fueron aprobadas, una por Calderón y una por Peña Nieto, que es la de las asociaciones público-privadas, que debería ser importante, y el tema de las zonas económicas especiales, que por ejemplo, para el tema del agua, yo creo que una ciudad como la Ciudad de México debería tomarse como una zona económica especial para ese tema, no como las que vas a desarrollar, que están marginadas, o sea, no, sino eso, simplemente abrir esas discusiones que creo que está muy bien que se abran. Vámonos al siguiente tema. Nada más traemos un destacado que es un agradecimiento a Joluri por la aportación, ahí unos $20. Muchas gracias. Ahora Había sí. otra aportación por ahí No, atrás, ya ¿no? la mencioné, ya la Ok, mencioné en los destacados pasados. Vámonos rapidísimo al siguiente tema que tiene que ver, vamos a hablar del cerco informativo de Xochitl. A ver, es algo que todo el mundo está viendo, lo vamos a tocar quizá en un minuto antes de cerrar el programa, pero hay un tema que mi querido Aminadab puso en el radar y tiene que ver con la importancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dar el cierre legal, constitucional que una elección federal necesita. Y es que el Tribunal Electoral hace el cómputo final de la elección presidencial, formula la declaración de validez de dicha elección y declara presidente electo a quien haya obtenido el mayor número de votos. O sea, la función del tribunal, de la sala superior del tribunal, es algo mayúsculo. Y resulta que dice que la sala superior, dice la ley que la sala superior pues debe de estar completa o al menos tener a 6 magistrados para que funcione y dé esta calificación de la elección. Pues resulta que la sala superior está incompleta desde principios del pasado mes de noviembre y ordena la Constitución en su artículo 99 que esa sala sea integrada por 7 magistrados electorales, de los cuales, bueno, desde hace meses faltan 2. Y ya saben que el presidente y Monreal ha dicho que no, que iban a cooperar y demás, pero esos dos magistrados no se han nombrado. El punto es que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 167, quinto párrafo, dice, para hacer la declaración de validez y del presidente o presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos o para declarar la nulidad de tal elección, la sala superior del Tribunal Electoral deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de los integrantes. Y es un tema que había pasado de noche hasta hace algunos días que salió en algún texto, producto de alguno de las finísimas plumas azules, y es un tema que nos alertó porque casualmente el presidente y ya la propia Claudia Sheinbaum están hablando de una elección de Estado. Pues no será que ellos mismos la están cocinando. Dale, mi querido Aminadab. sí, rápidamente, mira, el autor de ese estudio fue Juan Antonio García Villa, querido amigo nuestro, amigo también de Manuel, ahora sí que un consejero nacional del PAN vitalicio, que es el que revisa este tipo de cosas, y entonces él alertó que hay este peligro, ¿no? Porque hoy en la mañana Claudia Sheinbaum dijo, es que la oposición está preparando un golpe de Estado. Pues si la oposición no tiene mayorías en ninguna cámara, no tiene mayoría de gobernadas, o sea, a ver, que no se hagan locos, los que están pensando en esos escenarios extremos porque tienen miedo de perder son ellos. El propio presidente de la República igual, también le pasan las nubes del golpe de Estado y quién sabe qué, a ver, no, o sea, y Xochitl Gálvez está ocupada en hacer campaña y no está conspirando, o sea, eso sí se los digo de entrada, pero el tema del tribunal es muy peligroso porque si no está integrado como dice la Constitución, pues evidentemente que sus decisiones no son válidas. Entonces, fíjate nada más, o sea, qué es lo que cuál sería el escenario si llegamos al momento del cómputo, al momento de la calificación y al momento de la declaratoria de presidente electo sin que esté debidamente integrado. Ese es el riesgo. Y no está integrado, ¿por qué? Pues por la misma
estupidez de Morena y de López Obrador, como lo que le hicieron al INAI. No, hombre, no, pues, o sea, vamos a matar ese organismo autónomo que lo odiamos, entonces no nombramos para que no pueda funcionar. Y hay ahí controversias con la Suprema Corte, etcétera, etcétera. En el caso del tribunal, la propia Suprema Corte mandó oportunamente las ternas al Senado para que fueran nombrados los magistrados y no los quiso nombrar solamente por el capricho de la mayoría de Morena irresponsable, porque además, digo, yo no sé si ya traigan el plan desde antes, pero los que tienen preparado hasta el golpe de Estado con tal de no perder son ellos. Y esto no lo digo, y esto no lo menciona ni Juan Antonio ni los que lo hemos comentado, como algo para desanimar a los electores de que se esté preparando algo. No, lo que estamos es exigiendo que aunque al presidente no le guste cumplir la Constitución y no le guste cumplir la ley y contagie de esa ilegalidad a todo su partido y a sus legisladores, a que actúen con responsabilidad y tienen que hacer el nombramiento. ¿Qué va a pasar? Si llegamos al 30 de abril sin que el Senado de la República nombre a esos magistrados, bueno, pues entonces todo el conflicto postelectoral que puede venir, pues imagínate en qué condiciones lo va a ver el tribunal. Y vamos a pensar que si se pudiera calificar la elección del próximo Congreso, que toma posesión el 1 de septiembre, entonces la declaratoria de validez de la elección, o sea, todas estas responsabilidades fenece el 8 de septiembre, o sea, en 8 días el nuevo Congreso tendría que nombrar a los magistrados y en esos 8 días tienen que analizar todas las impugnaciones y dar el veredicto. Entonces, o sea, a mí me parece que es verdaderamente un asunto que solamente por ese deberíamos decirle ni un voto a los que propone Morena como legisladores, porque cuando se ejerzan el cargo van a actuar de esa manera irresponsable, corrupta, tramposa, facciosa, que es lo que no podemos aceptar como mexicanos. Entonces, tenemos que exigir que se nombren para que haya una certeza, la certeza que había antes, cuando teníamos un INE autónomo, no como está ahora con esta colonización de chairos. No, es lo que necesitamos ahora, tener otra vez esos organismos que justamente por ser ciudadanos eran autónomos, eran independientes, eran legales, eran transparentes, o sea, todo eso que es lo que se ha perdido con lo que no hace Morena. Esas conspiraciones no las tiene ni Jalife en sus escritos. Mi querido Manuel, dale, ¿cuál es tu opinión respecto a este texto que nos parece de absoluta trascendencia? ¿Qué les puedo decir, no? O sea, miren, pensemos que todo va a transitar bien. Contribuir a asustar a la ciudadanía de nada va a servir. Lo único que va a provocar es que o haya más abstencionismo, qué sé yo, ¿no? Y justo en un momento en el que necesitamos una amplísima participación y la sociedad va a participar en la medida, uno, que desde luego no se les asuste, y dos, que sepa que su voto se va a contar, que va a ser definitorio del resultado, ¿no? Pues lo que se me ocurre. Oye, pero no está de más que todos los amigos que son tomadores de decisión, que están en el círculo rojo, que están en las decisiones políticas álgidas, que mueven colectivos sociales, en fin, todos aquellos que han estado en la defensa de la democracia y han estado convocando a la ola rosa, a la marea rosa, a la defensa del INE, etcétera. No está de más que se tomen con un poquito de seriedad esto que está comentando Aminadab y que salió de las plumas azules, porque es otra forma de defender los mecanismos democráticos y evitar las tentaciones de los partidos, perdón, de los narcopartidos y los narcocandidatos con ínfulas dictatoriales y autoritarias. Entonces, si bien no hay que asustar, y coincido contigo, a la ciudadanía, tampoco hay que quedarnos dormidos y esperar a que las cosas buenas pasen. Decían por ahí, prepárate para lo peor, pero espera lo mejor, ¿no? Aminadab, ¿quieres cerrar con algo este tema? De forma No, breve. está todo dicho por mi parte. Mi querido Manuel, ¿quieres decir algo al respecto? No, Vámonos, y el último tema yo creo que se va a quedar en el tintero por tiempos de mis queridos amigos de Wow MX, pero básicamente es la reflexión que está sobre
la campaña de Xóchitl, que al parecer sí estamos viendo todos, no hay que hacer mayor reflexión al respecto. Hay un cerco informativo muy importante en los medios masivos de comunicación, en radio, en televisión, en prensa, y no hay claramente una paridad sobre la campaña de la oposición, y claramente no estoy hablando del candidato testimonial de los naranjas, ¿no? Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Hoy no va a haber disidencia extendida para la mala suerte de muchos amigos, porque terminamos en tiempo y forma, todavía es miércoles 13 de marzo, son las 11:57. Esto fue La Disidencia y nos vemos la próxima semana. Bueno, como decía Vicente, si no hay aportaciones, si no hay trago, esto no puede seguir. Para que uno siga, tiene que seguir cantando, tiene que tener trago. Nos vemos la próxima semana.